Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. ¿Todos? Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. ¿Todos? Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. ¿Todos? Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor saciaré mi alma, te alabaré con jubilosos labios. ¿Todos? Porque fuiste mi auxilio, y a tus sombras, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma, y tu diestra me da seguro apoyo. ¿Todos? De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en estos consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Palabra. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la experiencia que nos ha de dar su llamamiento. ¿Todos?
ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pero Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, y en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Cuando me daba la oportunidad, muy buenas tardes a todos ustedes, en que hoy al encontrarme con la meditación de la palabra, pues como que me puse muy romántico, ¿no? Porque me vinieron a mi pensamiento muchas ideas de ese romanticismo a través del cual el hombre a la mujer entonces va a seducir a la pareja en vistas de poder compartir toda una vida, ¿no? Poder entonces en un momento determinado robarle el corazón, ¿no? Robarle los sentimientos buenos, es decir, y será a través de la escucha de la palabra, ¿no? ¿Qué tendrá que hacer aquel que quiere seducir? Pues tendrá entonces que presentarse con una careta de bondad, ¿no? Que a través de ello entonces empezará esa conquista, ¿no? Y a través de aquello que pudiera expresar a través de la palabra, irá en búsqueda entonces de poder seducir, pudiéramos decir, a la presa, y llevarla entonces a un momento determinado hacia el objetivo a través del cual pues se le va buscando en esa seducción para poder entonces el obtener el propósito. Es que qué tan maravilloso hoy en esta liturgia de la palabra de día domingo, el Señor nos hace comprender a través del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Sí, porque hermanos, a través de poder tener ese encuentro verdadero con el Dios que da la vida, a través de darnos la oportunidad de poder escuchar muy claramente su palabra, pues tenemos la oportunidad entonces de darnos cuenta de cuáles son las promesas de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios siempre va a tener cumplimiento en nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz y se aplica a las circunstancias, realidades, acontecimientos ante los cuales la vida tendrá que ir transcurriendo cotidianamente. Nadie como Dios, ¿no? Que sabe de esa realidad ante la cual por nuestra condición humana tenemos que enfrentar el acontecer de la vida cotidiana. Decir, bueno, pero abrir el entendimiento, ¿no? Ya por ahí en la semana escuchábamos con atención, iluminados por Pedro a través de la carta a los Corintios, ¿no? Es decir, es abrir el entendimiento, ¿no? Para poder conducirnos bajo la sabiduría de Dios, ¿no? Que para algunos será locura, para otros será escándalo, ¿no? Pero para nosotros es el poder experimentar un amor que todo lo puede, todo lo renueva y todo lo transforma. Y por esa palabra, decimos, el Señor nos va seduciendo, porque yo necesito creer firmemente en las promesas de Dios. Yo necesito creer firmemente en las promesas de Dios, ¿no?
que aquello de lo cual el Señor por su palabra me va diciendo al oído, yo me deje entonces realmente seducir por ese amor que quiere darme la oportunidad de transformar toda mi vida. Pero ¿qué tanto entonces estaré dispuesto para dejarme seducir por Dios? Me seduciste, Señor, y me dejé seducir, ¿no? Porque a través de todo aquello que me expresabas de palabra, pues yo caminé convencido de que todo sería una realidad, porque solo tú tienes el poder para poder realizarlo en mi persona. ¿Fuiste más fuerte que yo? Pues sí, la realidad es que necesito yo reconocerme tan frágil, porque no soy aquel que por todo el conocimiento que tenga, ¿no? Ni por aquellos medios a través de los cuales me valgo en esta vida, daré solución a lo que voy enfrentando, ¿no? Es decir, ciertamente tendré que reconocer que Dios es más fuerte que yo, pues sí. Él es grande, ¿no? Él es inmenso, ¿no? Yo soy pequeño, ¿no? Yo tengo que disminuir ante aquel que por su palabra me da la oportunidad de conducirme bajo toda aquella sabiduría que me dará la oportunidad de poder edificar mi vida sobre la paz y la felicidad verdadera, ¿no? Y por eso es conveniente que nos dejemos seducir por aquel que es grande, ¿no? Que es fuerte, en el cual reconozco que estoy llamado a poner totalmente mi confianza y darme la oportunidad de caminar guiado bajo su sabiduría y su palabra. Y de esa manera, queridos hermanos, pues decir, la vida será diferente, ¿no? Es decir, que cuando el hombre ya entonces a través de la conquista seducido a la mujer, pues empezará entonces un caminar en el cual pues dirá, que tiene, ni casa tiene, decir, ni trabajo, decir, pero pues aquella que he escuchado, querido confiar, ¿no? Y se va a esa aventura en la cual entonces pues empezará un caminar en el cual se van realizando tantos proyectos, ¿no? Es que a veces cuando escuchamos las historias de nuestros padres, ¿no? Decir, cuando se enamoraron, y que empezaron, ¿no? Decir, y nos fuimos a rentar, ¿no? Y que teníamos para estar pues no teníamos nada, porque por ahí decían mis papás, y pues decir, solo había una cama y me compré una estufa, y decir, no tenía ni televisión, decir, no había ni radio, pero decidieron entonces manifestarse confianza. Y es a través de ello entonces que empieza una vida en la cual entonces empezarán todas aquellas cosas de las cuales por aquello, de lo cual entonces por la palabra escucharon y se dejaron seducir, tarde o temprano entonces tendrá que ser una realidad palpable, ¿no? En ese ideal hacia el cual se camina, ¿no? Porque se pretende entonces el hacer familia y el poder tener una casa, es decir, y tener los elementos para poder vivir en medio de esa realidad que en el ámbito de la sociedad pues necesitamos. Es decir, pero todo inicia como un proyecto. Todo inicia como un proyecto, ¿no? Es decir, y ese proyecto entonces es a partir de poder escucharse, ¿no? Llega el enamoramiento, llega la seducción. Es decir, ahora se camina con la confianza de que aunque no lo tengo, pero yo camino con la certeza de que aquello que es mi anhelo lo voy a poder obtener. De esa manera, queridos hermanos, nos da la oportunidad de comprender nuestro Padre Dios, que cuando abiertos a esa escucha de su palabra, entenderemos cuáles son sus promesas, cuáles son aquellas cosas que el Señor quiere manifestar en nuestra vida, ¿no? Para hacer de nuestra vida algo que realmente nos dé esa estabilidad, esa armonía, esa paz, esa felicidad. Es decir, Dios llevará a cumplimiento sus promesas, pero yo necesito creerle. Porque si no le creo, entonces no avanzo, ¿no? Es decir, que pues no me dejo seducir por aquel que me ama, ¿no? Y que quiere entonces hacerme partícipe de una vida totalmente nueva y me dará los elementos necesarios para que yo realmente camine con la certeza de que la felicidad es algo que tendrá que ser una realidad palpable en mí. Y solo Él tiene los medios, ¿no? Solo Él es poderoso, nadie como Dios. Pero ¿qué tanto le creemos? Es decir, les ponía el ejemplo pues cuando el matrimonio empieza, ¿no? En esa relación, se tiene que caminar con confianza, porque si no, pues no avanzamos. ¿Y de cuáles serán las cosas a las cuales, en esa realidad en la cual empieza la historia del matrimonio? Pues es toda una aventura, porque decir qué cosas vendrán, pues medio sabemos, ¿no? Decimos porque vendrán circunstancias ante las cuales
pues tendremos que resistir en la batalla, ¿no? Y conscientes tendremos que ser de eso, ¿no? Conscientes tendremos que ser de las cosas que en un futuro vendrán, ¿no? Porque no vamos a escapar a esa realidad. Y tenemos que aprender a aceptarla, ¿no? Como la acepta aquel que en confianza ha decidido entonces empezar una historia de familia y a través del matrimonio, entonces ir cumpliendo todo. Bueno, pero vendrán entonces tantas pruebas que se tienen que superar. Pero el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Algo de lo cual nos hace un poquito entender la segunda lectura, ¿no? Si vamos en búsqueda de la voluntad de que el amor sea una realidad palpable, sí, pues tendremos que confiar en Dios, en quien tenemos la oportunidad de participar entonces de todo aquello que nos da los elementos necesarios para renacer a una vida verdadera, a una vida a través de Dios. Es decir, bueno, la primera lectura nos ha dicho, dejémonos seducir por Dios, porque solo Él es grande. Él quiere entonces que nosotros, sumergidos en ese mar de misericordia y de amor, pues realmente le descubramos como un Dios plenamente poderoso, que nos pone a nuestro alcance todo aquello que nos servirá entonces para que tengamos una vida verdadera, ¿no? Porque solo Dios sabe de nuestras necesidades. Nadie como Él, ¿no? Es decir, seducido por aquel que me ama, yo confío entonces de que su plan se llevará a cumplimiento en mi persona. Tenemos que caminar en esa confianza. Bueno, pero ahora vamos a entender lo que nos dice el Evangelio. Porque decir que todo en el matrimonio es color de rosa, pues no. Es decir, que cuando se están seduciendo el uno al otro, decir, se bañan, se peinan, se perfuman. Es decir, que cuando ya se dejaron seducir, pues decir, a lo mejor se les olvidarán muchas cosas. Así somos nosotros, Dios no. Dios sigue a lo largo de nuestra vida, a cada momento de nuestra historia, ante cada acontecimiento, sigue manifestando su amor para seguirnos seduciendo, ¿no? Para que inmersos en ese mar de amor, pues entonces le descubramos como aquel que, pues aún y aunque tendremos que enfrentar muchas dificultades, nos dará la fortaleza para seguir adelante. Y eso que necesitamos entender nos habla el Evangelio del día de hoy. Es decir, que si queremos caminar siempre en un lecho de rosas, cuando por ahí se me atraviesa una espina, qué difícil será, porque hay dolor, ¿no? Porque hay dolores, el dolor es algo por nuestra condición humana vamos a tener que enfrentar. Y no le vamos a decir a Dios, ¿por qué a mí? ¿No? Ya se los platicaba yo en la semana, ¿no? Porque cuando le reclamemos a Dios, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó? Si iba más adelante que yo y pasó y no se espinó, y yo paso y hasta 2 espinas me tocan. Decir, y el reclamo, decir, ¿y por qué a mí? Pues ¿qué he hecho yo de extraordinario para que a mí no me tocara caminar y encajarme ese espino? ¿Y hice algo de extraordinario? Son cosas que dentro de esa realidad ante la cual nuestra vida acontece vamos a tener que sobrellevar, ¿no? Aquí lo interesante, queridos hermanos, es que cuando seducidos por la palabra de Dios, cuando realmente enamorados de aquel que por amor nos ha otorgado el don maravilloso de la vida, su palabra nos va preparando para los acontecimientos del futuro. Fíjense qué interesante. Dios me prepara entonces para esos momentos de prueba, ¿no? Dios me prepara entonces para ese momento en el cual, pues, caminando por el lecho de rosas, entonces me tocó espinarme. Dios me prepara. Que yo entonces, porque a veces no he querido entender que me acerco a Dios, porque solo Él es fuerza y sabiduría, lo que decíamos por ahí el día jueves, ¿no? Fuerza y sabiduría. Fuerza entonces para los momentos de batalla, ¿no? Y de combate. Sabiduría entonces, pues porque Él me dará la respuesta y que ya me la ha dado. Que yo no quiero, a lo mejor yo a veces no quiero entender esa realidad a la cual hoy mi vida se está manifestando, es cosa muy diferente, ¿no? Pero ¿qué le dice hoy a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo? Porque el plan de Dios tendrá que llevarse a cumplimiento, porque Dios es fiel. Y que ha prometido nuestro Padre Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha prometido
la vida eterna, llamados a la salvación. Y el plan de Dios tiene que llevarse a cumplimiento por la fidelidad de Dios. Pero aquí entonces, ante hacerles entender que todo tendrá que llegar a cumplimiento, pues les habla de cosas difíciles. Y es por eso que les dice, en aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Les estaba hablando claramente de lo que iba a acontecer en el tiempo futuro. Por su palabra, ¿no? Ya les estaba instruyendo, ¿no? Para que cuando aquellos acontecimientos se suscitaran, ellos tuvieran la certeza de que solo se estaba llevando a cumplimiento el plan de Dios. Para nosotros, ¿qué dificultad nos causa el no querer entender que la vida nos llevará a enfrentar muchos momentos de prueba? Habrá muchas situaciones difíciles. Y que este cuerpo que es imperfecto pudiera ser que se va a enfermar, ¿no? Bueno, pero solo la palabra me da la fortaleza, me da los elementos para poder entender que a esto no voy a poder escapar, ¿eh? A cada día, ya lo dice nuestro Señor Jesucristo, a cada día le corresponden sus diferentes preocupaciones, necesidades. Habrá todo aquello ante el acontecer en el cual la vida transcurre, tendré que enfrentar, ¿no? Y Dios me lo ha anunciado, ¿no? Y por eso necesario tendrá que ser, hermanos, que rescatemos toda la enseñanza de la semana pasada. Busco a Dios para fortalecerme en Él, ¿no? Porque Él es la fuerza para que ante los acontecimientos difíciles, entonces yo tenga el sustento necesario para caminar con seguridad, ¿no? Y mi sustento, ¿no? Mi fortaleza tendrá que ser Dios, para eso lo busco. No ser como aquellos que andan por ahí perdidos, ¿no? Y que en un momento determinado solo buscarán a Dios por el momento de necesidad, ¿no? Por el momento de dolor, por el momento de sufrimiento, por el momento de angustia, decir, yo no puedo caminar de esa manera. ¿Por qué? Pues porque entonces no he querido abrir mis oídos para dejarme seducir por aquel que me ama. Y que me va mostrando el camino, ¿no? Y que aún y en los momentos difíciles yo tendré que reconocerle tan presente, tan cercano y tan actuante en mi vida, que esa es la seguridad con la cual yo me conduzco ante los momentos de prueba, ¿no? Porque la fe tendrá que impulsarme a caminar con mucha seguridad, con mucha confianza en mi Padre Dios. ¿Y que la palabra ya nos ha anunciado que tenemos que estar preparados para estas cosas? Sí. Incluso les decía yo en la semana, prepárense ¿para qué? A ver, recuérdenmelo. ¿Para el último qué? Para el último viaje, ¿no? Es decir, tenemos que prepararnos también para el último viaje, porque no somos eternos en esta vida. Y me he preparado entonces para el momento en el cual el Señor disponga sobre mi vida y me llame para encontrarme con Él. ¿Estoy preparado? Y ya lo ha dicho en su palabra, ¿no? Porque decirle, es que le llegó la muerte de imprevisto. Pues cualquiera se puede morir, cualquiera, hasta yo. Porque es una realidad a la cual entonces me voy a enfrentar. Y Dios ya me lo ha anunciado a través de su palabra, ¿no? Pero ¿en dónde tengo puesta mi esperanza, no? Decimos que es a partir de creerle a Dios, porque nos ha seducido a través de su palabra, entender entonces que la muerte no es el final de todo, sino el comienzo de la vida en plenitud, ¿no? Yo le creo a aquel que por amor me ha dado el don maravilloso de la vida. Y que su palabra me va instruyendo, ¿no? Porque dicen que a veces es que nos agarró desprevenidos. Bueno, es decir, pues, te agarró desprevenido porque te faltaba Dios. Porque si te dieras la oportunidad de fortalecer tu vida en Él, es decir, pues enfrentarás tus combates sin dificultad, ¿no? Porque tienes puesta tu confianza en un Dios que todo lo puede y que es un Dios vivo, ¿no? Que es un Dios actuante ante los acontecimientos ordinarios de nuestra vida. Nadie como Dios. Dice, pero ahí Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino.
Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Porque cuando nos falta la sabiduría de Dios, hermanos, luchamos por no aceptar esas situaciones que nos causan dificultad. Es nuestra lucha, ¿no? Es decir, es mi lucha, ¿no? Por querer una realidad diferente, pues cuando ya es. Y cuando luchamos, ¿no? Es decir, como ponerles un ejemplo, cuando en esa situación de enfermedad, ¿no? De decir que ya fui con un médico, fui con otro, fui de decir, y pues aparentemente dice que no tengo nada. Algo está sucediendo, ¿sí? Que no se ha podido descubrir, pero algo está sucediendo. Es decir, no, ¿sabes qué? Entonces mejor vete con el brujo para que te haga una limpia. ¿Es el proceder de Dios o es el proceder de los hombres? De los hombres. ¿Y cuántas veces no vamos caminando ante nuestras dificultades de esa manera por no aceptar una realidad que hoy me toca vivir y en la cual entonces a través de la aceptación será mi búsqueda de Dios para que pronto llegue la solución? Porque yo le creo a Dios, ¿no? Porque Dios es verdadera solución. Digo, pero si me dejo llevar solo por el pensar del hombre, ¿qué tantas cosas voy a hacer? ¿Algún día vieron ustedes la película de La Niña Blanca? No se las estoy recomendando, Es decir, pero ahí a veces nos gana la curiosidad y la andamos viendo. Y decir, pero ahí entonces algo interesante que veía, ¿no? En el hombre que estaba casado, ¿no? Y por ahí entonces empezó una situación con una mujer y empezó la infidelidad, porque le faltaba a Dios que tendría que fortalecerle y ser su defensa, pues decir, ya lo traía todo menso, ¿no? Y luego la otra también empieza, ¿no? Pobre hombre, decir, pues porque ya ni se sabía qué pasaba con su vida, ¿no? Estaba todo atarantado debido a... Y a veces esa es la lucha, ¿no? Esa es la lucha al lugar entonces de buscar las cosas de Dios y conducirnos bajo sus preceptos y sus mandatos, pudiera ser que a veces nos dejamos también nosotros conducir por el pensamiento del hombre. Porque buscamos solución al margen de Dios. Que se nos olvida entonces que solo en Dios necesitamos depositar totalmente nuestra confianza. Y si las cosas tendrán que suceder, van a suceder. Y de la manera que Dios lo disponga, decir, ¿quién soy yo entonces para anteponerme a los planes de Dios? Y cuando sea el momento en el que tenga que emprender camino para encontrarme con Él, será el momento de decir, pero ¿quién entonces podrá anteponerse ante el Dios por el cual se ha tenido el don maravilloso de la vida? Nadie. Aquí Pedro entonces quiere anteponerse al plan de Dios, ¿no? El plan de Dios es la salvación, la vida eterna. Decir, pero Pedro dice, eso no te puede suceder a ti. Bueno, pero que tú solo te estás dejando llevar por el pensamiento del hombre. Toda la Sagrada Escritura, toda la historia de la salvación nos habla de lo que tendrá que acontecer en Jesucristo, nuestro Redentor. Dios ya lo ha explicado muy claramente, ¿no? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermanos. Un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y es la salvación. Ya participar desde esta vida de la felicidad, no plena, pero ya vamos probando de las bondades de Dios. Pero cuando solo nos dejamos llevar por el pensamiento del hombre, pues decir, nosotros mismos entonces vamos siendo obstáculo para que el plan de Dios no sea una realidad palpable en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces abrimos más nuestros oídos al pensamiento del hombre que a lo que el Señor por su palabra quiere otorgarnos como gran enseñanza y como gran instrucción. Eso es lo que le está pasando a Pedro, ¿no? Es decir, no quiere el dolor, no quiere que le acontezca. Bueno, pues él está diciendo es que así se va a cumplir el plan de salvación y no va a poder ser de otra manera. Si yo para ganar la vida del cielo tendré que padecer enfermedad, fíjense, ¿no? Qué impactante. Si yo entonces para ganar la vida del cielo tengo que enfrentar enfermedad, nadie se tiene que anteponer ante esa realidad. Porque si de esa manera el Señor entonces me va a purificar para ganar la vida del cielo, es el plan de Dios, ¿no? ¿Y quién soy yo entonces para anteponerme a esa realidad? Ay, por ahí me acuerdo ahorita, me viene la memoria cuando mi papá entonces ya en su lecho de muerte en el hospital ya decía entonces que estaba en sus últimos momentos, ¿no? Y por ahí
se acercaba alguna persona y decía, ¿no? Pues a lo mejor busquemos entonces terminar con su sufrimiento. Cuidado, yo decía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se puede anteponer al plan de Dios. Si por ese sufrimiento Dios le va a dar la vida del cielo, bendito sea el Señor, entonces ¿qué? Le está purificando, porque la enfermedad es purificación. ¿Ya qué nos anteponemos nosotros? Porque siempre entonces en el pensar solo del hombre, pues decir, no nos gustan las cosas que estamos enfrentando, cuando pues solo necesitamos confiar en Dios, dejarnos seducir por Él, ¿no? Es decir, vuelvo a lo que les decía al principio, cuando los enamorados están, pero bien enamorados, no hay sufrimiento. No hay sufrimiento, esa es la verdad, ¿no? Son tantas las emociones buenas entonces que no hay sufrimiento, ¿no? Y decir, está feliz aunque la trae sin chanclas, pero es feliz porque se ha dejado amar. Si nosotros alcanzáramos a entender, queridos hermanos, entonces la manera en la cual Dios nos manifiesta su amor. Decir, lo que yo tenga que padecer, lo voy a padecer y lo voy a padecer con mucha alegría, ¿no? Porque lo voy a ofrecer a Dios, que me ama, ¿no? Y que me ha seducido, y el cual entonces me hace entender que por muchos que sean mis sufrimientos en esta vida, la recompensa está en el cielo. Está en el cielo, ¿no? Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ya se los explicaba, pero no nos gusta cargar la cruz. Porque a veces hay momentos que es bien pesada, hijos, ¿no? La cruz que vamos cargando por momentos, qué pesada se nos hace, ¿no? Es decir, renuncia a ese pensamiento humano y ofrécelo a Dios. Que por su palabra te seduce, ¿no? Pero a veces que tú no has querido dejarte seducir porque te ha dicho, el que esté cansado y fatigado por la carga, que venga a mí, porque yo seré alivio, ¿no? Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero por no dejarnos seducir por Dios, pues por eso entonces todo lo que vamos enfrentando se nos hace tan pesado, tan difícil de poder cargar, que caminamos en una situación de desesperanza, ¿no? Y no es porque esa sea la voluntad de Dios, porque hasta eso tenemos, de todo le vamos a echar la culpa a Dios, ¿no? Es que esa es la voluntad de Dios, que yo sufra. Dios no quiere que tú sufras, ¿no? Porque seducido por el amor has entendido que el sufrimiento solo se sobrelleva. Y lo vas a sobrellevar en paz. Es decir, pero ¿hasta cuándo le abriremos los oídos a Dios? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarlo? Absolutamente nada, ¿no? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces les dará a cada uno lo que merecen sus obras. ¿Cuándo será el momento en el que nos encontremos con Dios? Pues no lo sabemos, mejor vamos a prepararnos, ¿no? Qué interesante hoy estas lecturas. Y decía, por eso yo decía que al principio qué romántico me puse, ¿no? Porque me fui a esa imagen entonces de los enamorados, pero poder trasladarla, ¿no? Entonces, poder entonces realmente buscar ese encuentro con Dios para dejarnos seducir y poder experimentar un amor que todo lo puede, todo lo renueva, todo lo transforma, nos fortalece y nos hace caminar en libertad. Hasta que nos caiga la monedita en la cabeza, empezaremos a funcionar como la maquinita, ¿no? Pero tendremos que darnos la oportunidad de buscar más a Dios y podernos fortalecer nuestra vida en Él, hermanos. Pónganse de pie. Proclamemos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios